Hola, bienvenidos a nuestras cápsulas de educación financiera. Gerardo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a comenzar hablando de los fondos de inversión colectiva o FICs, que son vehículos a través de los cuales personas naturales o jurídicas pueden participar de manera conjunta en un portafolio, cuyas normas están definidas en un documento llamado reglamento. Lo anterior quiere decir que cada fondo tendrá su propio reglamento, en el cual entre otros se van a definir plazo, riesgo y tipo de inversiones que se van a adelantar. Adicional a lo anterior, Gerardo, un tema importante es resaltar, aquí en Colombia solamente existen 3 tipos de sociedades que pueden administrar este tipo de vehículos. Y somos las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión y obviamente las sociedades fiduciarias como lo es Renta 4 Global. Pero para seguir, Gerardo, quisiera preguntarle, ¿qué es el gerente del fondo? El gerente del fondo es la persona designada por la junta directiva de la sociedad para administrar el fondo de acuerdo a lo establecido en el reglamento de este. Ok, también un punto importante, si me lo permite, Gerardo, es aclarar la clasificación que tienen de los fondos. Hay 2 tipos de fondos, los fondos abiertos y los fondos cerrados. Y eso corresponde a la forma y a la liquidez que tienen para hacer las inversiones en el mismo. A su misma vez, los fondos abiertos se clasifican en fondos a la vista y fondos a plazos. Quisiera hacer una pregunta, Gerardo, ¿por qué son tan populares aquí en Colombia los fondos abiertos a la vista? Estos fondos permiten a los inversionistas combinar 2 grandes ventajas del mercado. Uno, participar en un portafolio de inversión, obteniendo rentabilidades muy similares a las que obtendrían invirtiendo directamente en el activo. Y la segunda, tener una liquidez al día o permanente de sus recursos. Es decir, una persona que invierta sus recursos en un fondo de inversión colectivo abierto tendrá disponibilidad de liquidez a partir del día siguiente de haber hecho su inversión. Adicional a esto, los recursos que se transfieran desde su cuenta hacia la cuenta del fondo de inversión colectivo o desde la cuenta del fondo de inversión colectivo a su cuenta son exentos del 4 por 1000 o graban al movimiento financiero. Ok, muy interesante. Pero para complementar ese punto, ¿por qué para un inversionista aquí en Colombia sería tan interesante el fondo abierto Renta 4 Global Vista? En Renta 4 hemos definido que para aportes superiores a 50 millones de pesos, ya sean de personas naturales o de personas jurídicas, van a tener las mismas condiciones en cuanto a rentabilidad y comisiones que un gran inversionista, como pueden ser los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones o las compañías de seguros. Para concluir este tema de la tipología de los fondos, ¿le parece si me da un ejemplo práctico de qué es un fondo cerrado? Claro, como fondo cerrado podemos hablar de un fondo inmobiliario. Estos fondos están invertidos en inmuebles o en proyectos inmobiliarios que pueden ser en Colombia o en el extranjero. Su objeto es el de formar un portafolio de diferentes tipos de activos que mencionamos anteriormente, y los recursos de los inversionistas van a estar disponibles únicamente para su retiro en el momento en que este fondo cumpla con su objeto. Me parece importante, ya que estamos tomando el tema de los fondos, hablar de los fondos de capital privado, que son un vehículo muy interesante para hacer inversiones en activos diferentes a los tradicionales. ¿A qué me refiero con esto? Las inversiones se realizan en proyectos de infraestructura, como lo pueden ser proyectos viales, proyectos de energías renovables o incluso en empresas del sector real. Pero esto tiene una implicación muy importante. El riesgo es más elevado de lo normal, pero de igual manera la expectativa de retorno de la inversión es mucho más fuerte. Este tipo de vehículos están reservados para inversionistas con un perfil profesional, es decir, que tengan un conocimiento mucho más profundo de este tipo de herramientas. También podemos hablar de los fondos bursátiles, que como su nombre lo indica, son fondos cuyo objeto es replicar o seguir un índice bursátil, ya sea nacional o extranjero. Sus participaciones son consideradas valores, por lo cual estas deben ser negociadas únicamente a través de plataformas de negociación de valores. También es muy importante resaltar en este punto los derechos que pueden llegar a tener los inversionistas en este tipo de vehículos. ¿Cuáles son? El primero y el más importante, a participar dentro de la utilidad o pérdida que genere el vehículo. El segundo, tienen derecho a redimir o negociar sus participaciones en el momento en que lo requieran. El tercero de ellos, a ser tratados de forma igualitaria a inversionistas con las mismas condiciones. El cuarto es tener derecho a participar a la asamblea de inversionistas y ejercer sus derechos políticos cuando así se requiera. Adicional a lo anterior, podemos hablar de los órganos de control que tienen estos fondos. Como mencionamos anteriormente, existe la junta directiva de la sociedad administradora, quien es la responsable de nombrar al gerente del fondo. Adicional a esto, existe el comité de inversiones,
que son las personas encargadas de establecer y hacer seguimiento a la estrategia de inversión adelantada por el fondo. Tenemos también los órganos externos, como la auditoría y el custodio, que están permanentemente atentos al cumplimiento de las normas por parte del administrador del fondo. Muchas gracias, Gerardo. También un punto muy importante corresponde al deber de asesoría que tenemos nosotros, las sociedades administradoras de este tipo de vehículos. ¿Y qué corresponde este deber de asesoría? Es básicamente aplicar los más altos estándares que nos exige la Superintendencia Financiera de Colombia y los que nosotros hemos puesto para, primero, conocer de la mejor manera a nuestros clientes y hacer un perfilamiento de riesgo adecuado. Y segundo, conocer nuestros propios productos. ¿Para qué? De acuerdo a esa información, poder recomendar de la mejor manera las mejores opciones de inversión que pueda tener el cliente en nuestros productos. Como conclusión, Daniel, ¿le parece hacemos un resumen de las principales características de los fondos de inversión? Claro que sí, me parece muy importante. La primera conclusión es que hay una diversificación del riesgo y de las inversiones que se realizan. ¿Qué quiere decir esto? El fondo está invirtiendo en diferentes opciones y al hacerlo de esa manera está minimizando las posibles inconvenientes que pueden llegarse a presentar en estas. También encontramos una optimización en cuanto a las inversiones y a los costos que se generan por la administración de los recursos, ya que invirtiendo en una cantidad de recursos más importantes de lo que lo haría un individuo, encontramos mejores rentabilidades y menores costos de inversión. También es muy importante resaltar la transparencia de la información que se hace en este tipo de vehículos. Nosotros, las sociedades administradoras, estamos obligados a suministrar la información a nuestros inversionistas y a los posibles clientes de la forma más transparente posible. Y segundo, somos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual le da mucha más tranquilidad a nuestros inversionistas. Para terminar, los recursos administrados por el Fondo de Inversión Colectivo tienen independencia patrimonial y contable de los otros recursos administrados por la fiduciaria, así como los recursos propios de esta. Quisiera simplemente añadir, Gerardo, si me lo permite, que este tipo de vehículos tiene una amplia variedad de opciones. Es decir, nuestros clientes cuentan con muchísimas opciones para que puedan llegar a invertir según sus necesidades. Si tienen inquietudes sobre este o otro producto, los esperamos en Renta 4 Global Fiduciaria o comuníquese con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla. Hasta luego.